un asesinato a un fiscal federal en funciones que tenía semejante responsabilidad, rindiendo un homenaje. Tal vez tendríamos que haber prestado más atención a las palabras de la Bobe Clara cuando le decía que tuviera cuidado, que se cuidara. Es un escenario que todos los familiares de las víctimas sabemos, es un escenario en el que la vida nos puso, que no fue buscado, que no fue esperado, que jamás nos imaginamos y en el que jamás hubiéramos querido estar, pero las circunstancias nos pusieron en este lugar y la inmensidad de la atrocidad de semejantes atentados sufridos en nuestro país, en el año 92 contra la Embajada de Israel y en el 94, como recordaba, contra esta misma sede, es lo que me determina estar hoy acá. Pero no solo esa inmensidad, sino también la inmensidad de la resiliencia que me enseñan todos los 18 de julio todos los familiares de las víctimas, cada vez que tengo oportunidad de acompañar el homenaje también en memoria a las 85 víctimas. Decía la inmensidad de la resiliencia, de la valentía, del acompañamiento, de la defensa que se han animado a hacer muchos del trabajo de Alberto Nisman, no solo de quienes lo conocíamos y éramos sus afectos, sino también por parte de quienes lo conocieron con su muerte, después de ella, interesándose por cuál era su trabajo y qué era aquello que él había denunciado. Por eso hoy, a 10 años de su asesinato, y pensando un poco en este homenaje y en lo que yo puedo decirle a Alberto, es que su asesinato y esa posterior campaña de desprestigio público mediático de una bajeza inconmensurable no lograron enterrar con él ni su proyecto familiar y sus proyectos profesionales. Todo lo contrario. Y esto no fue por quienes éramos su familia o sus conocidos o sus afectos, sino que fue obra de muchos diría que fue una obra del 80% de los argentinos y de la comunidad internacional que comparte con nosotros los valores bajo los cuales queremos vivir. En lo familiar, nuestras hijas ya de Cala crecieron y se convirtieron en ya casi 2 mujeres de bien, bondadosas, amables, educadas, estudiosas, trabajadoras, deportistas, cada una de ellas muy abocada a sus propias cosas, pero no por ello desinteresadas por el prójimo o por el quehacer de la cosa pública, por la situación social de nuestro país y a nivel mundial. Crecieron, afortunadamente, y gracias a la ayuda de muchos de ustedes y de muchos que hoy no están aquí presentes, crecieron sin odio, sin resentimientos, sin ansias de venganza, sin miedos. Hasta ellas mismas hace 2 días, cuando se cumplieron estos 10 años, decidieron individualmente hablar ante quien las quiera escuchar y expresaron el orgullo que llevan de llevar tu apellido, de ser misma. Hablaron del legado que les dejaste, que es el de luchar por lo que uno quiere y por lo que uno desea y por lo que uno considera que es su deber ser, que el miedo no las condiciona. Les enseñaste a vivir sin miedo.
Ellas dijeron, y pese a todo, que te consideraban un héroe y que esa campaña horrible de desprestigio y de ensuciar tu imagen habla de tu valentía y de la cobardía de quienes la motorizaron. En lo profesional, el legado que nos dejaste fue que nos dejaste bien en claro que todos somos iguales ante la ley y que todos debemos someternos ante los tribunales de justicia en igualdad de condiciones, sea quien fuere, aún los máximos estamentos del gobierno de turno. Nos enseñaste a bregar por la defensa de nuestros derechos y garantías individuales y a bregar por un poder judicial poderoso e independiente que trabaje en la búsqueda de la verdad y la justicia a los responsables. Nos enseñaste que el memorándum de entendimiento con Irán no es un asunto de política exterior que el Poder Ejecutivo de aquel ni de ningún momento pueda celebrar ilegal e impunemente creando una comisión de la verdad en Teherán, resignando abiertamente la soberanía de los tribunales de justicia nacionales y avasallando los derechos y las garantías de las víctimas de aquel atentado terrorista. Nos enseñaste a que el artículo 18 de la Constitución Nacional se encuentra vigente para todos, que nadie que sea juzgado por un delito cometido en nuestro país puede ser juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Nos enseñaste también, nos recordaste, porque muchos ya lo saben, el artículo 109 de la Constitución Nacional le impide a cualquier presidente de la nación el ejercicio de funciones judiciales y el arrogarse el conocimiento de las causas pendientes. Y la causa AMIA aún no es una causa pendiente. Porque con tu denuncia por encubrimiento y traición a la patria de todos quienes estuvieron detrás de ese pacto de impunidad, fue el acto de mayor injerencia y mayor avasallamiento a la división de poderes que hubo en nuestro país después del advenimiento de la democracia. Y así lo sostuvo también, dándote la razón, el máximo tribunal de justicia del país recientemente, cuando el 5 de diciembre, el día de tu cumpleaños número 61, te hizo este homenaje de que tu denuncia no quede sepultada y que vaya a juicio oral, y que en un juicio oral y público ante los ojos de toda la ciudadanía se le dé la oportunidad de esclarecer qué es lo que hubo detrás de este pacto y quiénes son los responsables. Luego, con las circunstancias de tu asesinato, con todo lo que rodeó esta tragedia para nuestra familia y para todos los que somos tus afectos, y entiendo para gran parte de los argentinos. Decía entonces, con todas esas circunstancias que rodearon tu asesinato y esa campaña de desprestigio motorizada desde los estamentos más altos del gobierno de turno de aquel entonces, nos alertaste a todos los argentinos, nos alertaste y nos cambiaste a muchos de nosotros en punto a aquello a lo que debíamos prestar especial atención a la hora de elegir a nuestros gobernantes, a la hora de elegir a quienes iban a conducir los destinos de nuestro país. Porque tal vez había cuestiones que dábamos por sentadas. El respeto del derecho a la vida, el derecho a formar una familia, el derecho a la libertad de trabajo, el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión.
pero con todo lo que rodeó tu asesinato, nos enseñaste que nos confundíamos dando por sentado que nuestros gobiernos tenían claro cómo deseamos vivir los argentinos. Y la gente se manifestó, se expresó, y todos somos testigos de ello. La gente a través, y como pudo, pero fundamentalmente a través de las urnas, eligió de ahí en más proyectos de gobiernos que defienden y respeten los valores que los argentinos y bajo los que los argentinos queremos vivir. Los valores que defendemos y que no estamos dispuestos a resignar, como decía, la vida, la familia, los postulados de la democracia y de la libertad. Y así es que llegamos entonces hoy, a 10 años de tu asesinato, a tener un líder, un presidente en ejercicio, que por primera vez tuvo el coraje de recordar con vehemencia los 10 años de tu asesinato, recordando con vehemencia los 10 años del asesinato del fiscal federal de la UTIAMI, Alberto Nisman, en manos de lo más oscuro del poder, tal como reza textualmente el comunicado oficial que conocimos el 18 de enero pasado. Comunicado en el que además reafirma su compromiso para que haya justicia para las víctimas del atentado a la AMIA a través de una herramienta legal idónea, capaz de alcanzar a través de los tribunales de justicia de nuestro país el esclarecimiento y juzgamiento de los responsables, como es el proyecto de ley de juicio en ausencia enviado al Congreso. Comunicado en el que además expresa su confianza en que el Poder Judicial continúe las investigaciones correspondientes para evitar que el asesinato de Nisman continúe impune y para que se continúen las líneas de investigación de la denuncia que él hizo para que los culpables de ese pacto de impunidad terminen tras las rejas. Tal las exactas palabras del comunicado oficial. Por todo esto, porque todos los argentinos de bien que defendemos los valores de la vida, de la familia, de la libertad, de la democracia, te dijimos no al terrorismo, no a la destrucción, no al miedo con que intentaron condicionarnos y fundamentalmente no al silencio, no al silencio. Y así nos manifestamos en las urnas y hace 10 años, en febrero, en las calles, en aquella marcha bajo la lluvia torrencial y de paraguas, que produjo un ruido atronador, ensordecedor, que me da vergüenza tener que explicarle a dirigentes de nuestro país, instruidos, cuando ironizaron con el nombre que tuvo esa marcha como Marcha del Silencio, que el silencio era porque era un homenaje, era una forma de expresarnos por ese trágico fallecimiento en las circunstancias que todos bien recordamos en que se produjo. Por eso hoy, porque los argentinos aprendimos mucho de tu legado, hoy podemos y seguimos alzando la voz contra el terrorismo. Hoy podemos alzar la voz y lo hacemos porque hoy tenemos un gobierno que tiene claro de qué lado del mundo queremos estar. Y lo hacemos alineándolo con los países que luchan por un mundo libre,
por un mundo que lucha contra el terrorismo de Irán y sus brazos armados de Hamas, Hezbollah y tantos otros tentáculos que desconocemos, pero que sin duda han tenido sus conexiones locales en nuestro país, en la región y en tantos otros países que sufren atentados terroristas de magnitud. Hoy podemos seguir alzando la voz, alegrarnos por la reciente vuelta a casa de Denian Steinbrecher, de Emily Daneri y de Ronnie Bonet, víctimas de aquel atentado terrible sufrido el 7 de octubre del 2023. Podemos alzar la voz reclamando por la liberación del resto de los secuestrados que aún se mantienen en esta terrible situación. Y por eso hoy Argentina, como les decía, está del lado correcto del mundo y no firmando pactos de entendimiento de asociación tácita con estados terroristas y con ello con sus políticas de destrucción masiva de la humanidad. Por todo esto, gracias Alberto Nisman por ser parte de estas enseñanzas y este aprendizaje, y gracias a todos ustedes por acompañarnos y habernos Convocamos al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, para compartir su mensaje.